Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a una sesión más de nuestras reuniones de todos los jueves, en las que estamos estudiando con toda la prudencia, la paciencia y la calma el magnífico libro de Jeremías. Pero antes de empezar la reunión de hoy, encomendemos al Señor con una oración que va a estar a cargo de nuestra hermana Mary. Adelante, Mary. Listo. Oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del Eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo, lo que silencioso, con modestia y en oración debo de aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Por el Padre José Denis. En nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Listo, Amén. gracias, Mary. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces y nos quedamos para comenzar el capítulo 44. Pero un recordar y rapidito. ¿Alguien tiene en su cabeza lo que ha venido pasando en los últimos capítulos? Desde el 40. En el capítulo 40 sucede algo que hay que tener presente para lo que viene. Y es cómo la fuerza babilonia le da libertad a Jeremías. Ese es un detallazo. Eso ya pasó en el capítulo 40. Luego hemos visto a Godolías, a Ismael, bueno, varias intrigas. Pero lo fundamental es a nuestro querido Jeremías, declarado libre, totalmente libre por la fuerza invasora de Babilonia, ¿no? A todos los más preparados se los llevan cautivos a Babilonia, pero a Jeremías le dicen por orden de Nabucodonosor, tú anda donde quieras. Si quieres quédate aquí, si quieres venir a Babilonia, ven, si quieres irte a Egipto, anda, ¿no? Luego en el capítulo 43 estuvimos viendo cómo Jeremías advierte al pueblo que no vayan a Egipto, pero no le hacen caso. No le hacen caso y casi casi forzado, Jeremías va con el pueblo remanente en Jerusalén, va a Egipto. Y hasta ahí es un poco en resumen lo que hemos visto. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo 44. Son 6 diapositivas, entonces yo creo que más fácil vamos leyendo uno y otro que se ofrezca voluntariamente, uno y otro cada diapositiva. Son 6 que van a tener ese mismo tipo. Ninguno volverá a invocarme en Egipto. A ver, ¿quién puede leer primero? Yo leo. Gracias, Julio. Ninguno volverá a invocarme en Egipto. Palabra que llegó a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto. Los que habitaban en Migdol, en Tafnib, en Nof y en el distrito de Patros, así habla el Señor de los ejércitos. El día de Israel, ustedes han visto todo el mal que atraje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Hoy ellas están en ruinas y sin habitantes a causa del mal que cometieron para agraviarme, yendo a quemar incienso en honor de otros dioses que no conocían, ellos, ni ustedes, ni sus padres.
Yo les envié incansablemente a todos mis servidores, los profetas, para decirles, no cometan estas cosas abominables que yo detesto. Pero ellos no han escuchado ni han inclinado su oído a fin de convertirse de su maldad, dejando de quemar incienso a otros dioses. Entonces se derramaron mi ira y mi furor y abrazaron las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén, que se han convertido en ruina y desolación, como sucede en el día de hoy. Y ahora, así habla el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Por qué se hacen un mal tan grande a ustedes mismos? ¿Por qué se hacen exterminar de en medio de Judá hombres y mujeres, niños y pequeños, sin dejar para ustedes ni siquiera un resto? Claro. ¿No, Julia? Entonces, ¿cómo sigue advirtiendo Jeremías? ¿Cómo sigue advirtiendo? ¿Qué majaderos son? ¿Qué necios son? Y la pregunta final que hace, ¿no? Que ha leído muy bien Julia. ¿Por qué se hacen exterminar de en medio de Judá hombres y mujeres, niños y pequeños, sin dejar para ustedes ni siquiera un resto? ¿Por qué? ¿Por qué tanta necedad? ¿Por qué tanta Tercos. terquedad? ¿No? Entonces, a ver, vamos a leer la siguiente. ¿Quién se ofrece? Esto es lo que consiguen agraviándome con las obras de sus manos y quemando incienso a otros dioses en el país de Egipto, donde han entrado para residir ahí, a fin de hacerse exterminar y convertirse en maldición e ignominia entre todas las naciones de la tierra. ¿Acaso han olvidado la maldad de sus padres, la maldad de los reyes de Judá y de los príncipes, la maldad de ustedes mismos y de sus mujeres cometidas en el país de Judá y entre las calles de Jerusalén? Hasta el día de hoy, ellos no han sentido compunción ni temor, y no han caminado conforme a mi ley y a mis preceptos que yo puse delante de ustedes y de sus padres. Por eso, así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo vuelvo mi rostro contra ustedes para su mal, para exterminar a todo Judá. Tomaré al resto de Judá que se empeñó en entrar en Egipto para residir allí, y todos desaparecerán completamente en el país de Egipto. Caerán bajo la espada, desaparecerán completamente por el hambre, desde el más pequeño hasta el más grande. Morirán por la espada y el hambre, y se convertirán en imprecación, devastación, maldición e ignominia. Miren, ya las profecías de Jeremías en relación con la incursión babilonia ya se cumplieron. Y lo que ha leído Augusto muy bien ahora es una nueva alarma. Ya lo de Babilonia ya fue. Y en la tierra de Judá ha quedado un resto que no han ido deportados a Babilonia. Y a ese resto que se está yendo a Egipto, Jeremías les advierte lo que ha leído Augusto. Estamos claros, ¿no? A ver, Sí. avanzamos. Ninguno volverá a invocarme en Egipto, la parte 3. ¿Quién puede leer? Yo pediré cuenta a los que habitan en el país Egipto, como le pedí cuenta a Jerusalén por medio de la espada, el hambre y la peste. No habrá fugitivo ni sobreviviente para el resto de Judá, para los que entraron el país de Egipto, a fin de residir allí. En cuanto a volver al país de Judá, a donde ellos suspiran por volver, no, no volverán, salvo algunos fugitivos. Todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a otros dioses, así como también las mujeres presentes, una gran asamblea,
y todo el pueblo que habita en el país de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías: en lo que respecta a la palabra que nos has dirigido en nombre del Señor, no te escucharemos. Por el contrario, llevaremos a cabo la promesa que ha salido de nuestra boca. Quemaremos incienso a la Reina de los cielos y le haremos libaciones como lo hacíamos nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces nos saciábamos de pan, éramos felices y no veíamos la desgracia. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina de los cielos y de derramarle libaciones, carecemos de todo y desapareceremos completamente por la espada y el hambre. Miren cómo advierte Jeremías y cómo le contesta el pueblo. Porque ese segundo párrafo largo que ha leído Karim, es respuesta del pueblo a Jeremías. Por eso dice, si no, nos distraemos y desconciertan. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos y de derramarle libaciones, desde ese momento carecemos de todo. Uno diría, ¿quién es la reina de los cielos? ¿Jeremías? ¿Hablando de la Virgen María? No. La reina de los cielos es una diosa babilonia, la diosa Ishtar, de la que hemos hablado, ¿no? La diosa Ishtar, Astarte. ¿Y cómo le responden? Tan airados. Desde el momento que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos, nos ha venido la desgracia. ¿Qué nos cabe decir sino otra vez? Qué necios son, ¿no? A ver, avanzamos. Si quieren intervenir, por favor, me dicen nomás. La cuarta parte de este capítulo 44. ¿Quién puede leer? Ninguno volverá a invocarme en Egipto. Y las mujeres añadieron, cuando nosotros quemamos incienso a la Reina de los cielos y le derramamos libaciones, ¿acaso hacemos tortas con su figura y le derramamos libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? Jeremías dijo entonces a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres y a toda la gente que le había dado esa respuesta. ¿Acaso el Señor no recordó y tuvo bien presente ese incienso que ustedes quemaban en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Ustedes y sus padres, sus reyes y sus príncipes, y también el pueblo del país, y cómo el Señor ya no podía soportar las malas acciones y las abominaciones que ustedes cometían. Su país se ha convertido en un desierto, una devastación y una maldición, y ha quedado despoblado, como en el día de hoy, porque ustedes quemaron incienso y pecaron contra el Señor, porque ustedes no escucharon la voz del Señor, ni caminaron según su ley, sus preceptos y sus testimonios. Por eso les ha sobrevenido esta desgracia, como en el día de hoy. Jeremías dijo a todos los hombres y a todas las mujeres, escuchen la palabra del Señor. Todos ustedes, gente de Judá, que están en el país de Egipto. Gracias, Cuchi. Miren, y acá empieza, termina la diapositiva, nos lleva a la siguiente.
Son las palabras de Jeremías, como dice a todos los hombres y todas las mujeres. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, gente de Judá que están en Egipto. Y a ver, ¿quién puede leer? ¿Puedo leer? Adelante, gracias. Gracias. Hermanos, buenas noches. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ustedes, las mujeres, con su boca han declarado esto, y con sus manos lo han llevado a cabo. Cumpliremos nuestros votos de quemar incienso a la Reina de los cielos y derramarle libaciones. Muy bien, cumplan sus votos, hagan libaciones, pero escuchen la palabra del Señor. Todos ustedes, gente de Judá, que habitan en el país de Egipto, juro por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre no será más invocado por la boca de ningún hombre de Judá, y que nadie dirá por la vida del Señor en todo el país de Egipto. Yo vigilo sobre ustedes para mal y no para bien. Todos los hombres de Judá que están en el país de Egipto desaparecerán completamente por la espada y por el hambre, hasta ser exterminados. Solo unos pocos librados de la espada retornarán de Egipto al país de Judá. Y todo el resto de Judá, los que entraron en el país de Egipto para residir allí, sabrán qué palabra se realiza, si la mía o la de ellos. Y esta será para ustedes, oráculo del Señor, la señal de que yo voy a castigarlos en este lugar, a fin de que sepan que mis palabras contra ustedes se cumplirán seguramente para su propio mal. Bien, Graciano, muchas gracias. Y miren, hermanos, acá, como ya les hacía ver hace un ratito, si leemos rápido y distraídos y leemos Reina de los Cielos, podríamos pensar que es una Reina de los Cielos judía. Yo les digo, ¿qué Reina de los Cielos judía hay? Ninguna, es la diosa pagana. ¿Y cómo le llaman? Mira qué atrevidos, ¿no? Un nombre tan lindo que podría merecerse a nuestra Virgen María, la Reina de los Cielos. Los paganos tienen, eh, babilonios, en general de Mesopotamia, tienen a estas diosas de la fertilidad a quien le atribuyen este nombre. Esa es una. Y la otra es, que ya lo hemos comentado antes, pero para recordar, ¿por qué es que Jeremías afirma con tanta fuerza que pocos serán librados del espada, que la mayoría van a morir? ¿Cómo puede afirmar esto, ¿no? ¿Qué es lo que él visualiza? Como ya les dije la vez pasada, lo que Jeremías visualiza es que los babilonios, que ya habían ido sobre Israel y sobre Judá, no se van a detener ahí y van a seguir avanzando sobre el país de Egipto. Entonces, a los judíos, a quienes los babilonios le habían dado la orden, un grupo se va con nosotros, los más hábiles, y otro grupo se queda a trabajar la tierra. Y esos se van a refugiar en Egipto. Los babilonios van tras ellos. Pero no solamente por ir tras ellos. Realmente en ese afán expansionista, Babilonia se va a dar el gusto por primera vez de conquistar Egipto. Y el imperio babilonio va a ser enorme, que luego los persas van a heredarlo y vamos a tener un imperio persa que va a ser el más grande que el mundo hubiera conocido hasta ese momento, ¿no? Entonces, comento esto para ubicarnos y no perdernos en la lectura. Queda claro, ¿no? A ver, vamos a la sexta y última partecita de este capítulo 44. Este chiquito. Así habla el Señor. Voy a entregar al faraón Jofrá, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que atentan contra su vida, como entregué a Sedecías, rey de Judá, en manos de su enemigo Nabucodonosor,
rey de Babilonia, que intentaba quitarle la vida. Claro. ¿Y se acuerdan cómo fue el fin de Sedecías? Sí, le quitó los ojos. Matan a sus hijos A sus delante de él y después le arrancan los ojos, ¿no? horrible. Y se lo llevan encadenado a la corte de Babilonia. Entonces acá dice, así habla el Señor. Nos dice Jeremías como que de parte del Señor. Voy a entregar al faraón, rey de Egipto, en manos de sus enemigos, de los babilonios, como lo hice antes con Sedecías. Está levantando la mano. Augusto, adelante. Buenas noches. Justo estoy buscando este faraón. Dicen que reinó entre el año 570 al 589 antes de Cristo. O sea, más o menos por ubicarnos en esa época cuando fue invadido por Babilonia, ¿no? Claro, buen punto. Sí. No, pero los años que he leído serían al revés, ¿no? Porque si es antes de Claro, Cristo, 589, 570. 570, Sí, sí, sí. 19 años, sí. Un detalle interesante para ubicarlo siempre, siempre en la historia. Estamos en el siglo VI antes de Cristo. Capítulo 45. Me he agotado de gemir. Miren, y acá habla de Baruch. Baruch, este muchacho muy instruido y que le sirve de secretario a Jeremías y que ya asumió un rol mayor. Cuando Jeremías estaba prohibido de ir a la corte, lo manda a Baruch a que lea el texto, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién puede leer? Yo leo. Gracias, Julia. Palabra que el profeta Jeremías dirigió a Baruch, hijo de Nerías, cuando él, bajo el dictado de Jeremías, escribía estas palabras en un rollo en el 4.º año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Así habla el Señor, el Dios de Israel, acerca de ti, Baruch. Tú dices, pobre de mí, porque el Señor añade aflicción a mi dolor. Estoy cansado de gemir y no encuentro descanso. Esto es lo que dirás a Baruch. Así habla el Señor. Lo que había edificado, lo voy a demoler. Lo que había plantado, lo voy a arrancar. Tú buscas para ti grandes cosas, no las busques más, porque yo haré venir una desgracia sobre todo ser viviente, oráculo del Señor. Pero yo no haré que tú conserves la vida como botín donde quiera que vayas. Uy. Mira, mira qué fuerte. mm, Y pasamos al capítulo 46, con dos diapositivas, pero leemos una por una, ¿no? Oráculo sobre Egipto. Perdón, Augusto, Sí, adelante. en en la anterior diapositiva, en la última parte, tengo un poco distinto, la última parte, con un sentido un poquito distinto. Dice, pero a ti te concedo la vida como botín en cualquier lugar donde vayas. No sé si será un... A ver, espérate un segundo. Voy a O abrir mi sea, Biblia. dice, no las pretendas, que voy a traer desgracia sobre toda la carne, oráculo del Señor, pero a ti te concedo la vida como botín en cualquier lugar donde vayas. Y aquí en el mío también dice, a ti te dejaré la vida a salvo como botín, vayas a donde vayas. Entonces acá está mal, pero yo no haré que tú... Ah, ese no está de más, ¿no? Yo Ese haré. no acá. Yo haré que tú conserves la vida como botín. ¿Perdón? ¿Quién habla? No, no se entiende. No, es un eco, creo, de uno de los micrófonos. Voy a buscar yo en esta Biblia que es una
45. Es grande, Jeremías. O sea que a pesar de todas las desgracias que iba a hacer el Señor, le permite que viva, supongo, para que presencie Él, o sea, para que sea testigo de todas esas desgracias, ¿no? Perfecto, sí, sí. Augusto, tienes razón en tu observación y pido disculpas. Acá es un error mío. Este no, donde estoy poniendo el flechito, está de más. Y si no, no tiene sentido. Entonces diríamos, no la busques más, porque yo haré venir una desgracia sobre todo ser viviente, oráculo del Señor. Pero yo haré que tú conserves la vida como botín donde quiera que vayas. Claro, ahí tiene sentido. Ese no está de más. ¿Ok? Ese no de acá. Perfecto. A ver. Y entramos al 46, oráculo sobre Egipto. Esta Ole. es la palabra del Señor que llegó al profeta Jeremías acerca de las naciones para Egipto, concerniente al ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que se encontraba junto al río Éufrates en Carquemis. Y aquí Nabucodonosor, rey de Babilonia, derrotó en el cuarto año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Apronten el escudo y el broquel y avancen para el combate. Ensillen los caballos y que monten los jinetes. Formen con los cascos puestos, bruñan las lanzas, vistan las corazas. Pero, ¿qué es lo que veo? Están aterrados, retroceden, sus guerreros son derrotados, huyen a la desbandada, sin mirar para atrás. Cunde el terror por todas partes, oráculo del Señor. El más ágil no puede huir ni escapa el más valiente al norte, a orillas del río Éufrates. Ellos tropiezan y caen. ¿Quién es ese que sube como el Nilo y cuyas aguas se encrespan como los ríos? Es Egipto, el que sube como el Nilo y cuyas aguas se encrespan como los ríos. Él decía, subiré, cubriré la tierra, haré perecer la ciudad y sus habitantes. A la carga, corceles, avancen enfurecidos los carros, salgan los valientes, gente de Cus y de Put, que empuñan el escudo y lidios que tensan el arco. Gracias, Cuchi. Acá una reflexión que más que nada los quisiera llevar a recordar. Miren, hablan de varios nombres, pero uno fundamental es el río Éufrates. Y más abajo hablan del río Nilo. ¿Cuál es la importancia de cada uno de estos ríos? ¿Tienen en la memoria lo que hemos conversado hace tiempo? El río Éufrates, el río Nilo. ¿Qué nos puede hacer recordar? Miren, la tierra de Israel es una tierra relativamente pequeña, es pequeña y además es de poca significancia económica. Lo que más tiene es la ubicación estratégica, porque es el puente entre Mesopotamia y Egipto.
Esa es la ubicación estratégica de Jerusalén, perdón, de Israel en general y de Judea en particular. Y Israel tiene su gran donación de la naturaleza, entre comillas lo digo, el pequeño río Jordán. El río Jordán era pequeño, pero tenemos nosotros a la gran potencia de Babilonia, antes lo había sido Asiria. ¿Y qué ventaja tienen ellos? Tienen un pueblo más inteligente, más luchador. ¿Qué es lo que tienen? Tienen un río envidiable, hermanos. El río Éufrates, que hacía de los valles de la tierra, Mesopotamia, Babilonia, Asiria, tremendos valles fértiles. Y de ahí la riqueza de Babilonia y antes de Asiria. Entonces el río Éufrates tiene esa importancia fundamental. Si regresamos en la historia, cuando recordamos al viejo Moisés, Moisés para llegar a Ur de los Caldeos cruza el río Éufrates y por eso se gana el apelativo de hebreo, ¿no? Porque espalda mojada, cruzó el río. Y luego el río Nilo es la misma importancia que el Éufrates para Babilonia, lo tiene el Nilo para Egipto. Es otro río extraordinario, enorme, que genera una riqueza agrícola y ganadera impresionante. Entonces, en resumen, tenemos los reinos de la época, ¿no? Tenemos a Israel pequeñito al medio y a la derecha la gran Babilonia, bañada por el generosísimo río Éufrates, y a la izquierda el gran Egipto, bañado por el generosísimo río Nilo, y el pobre Israel con su riecito, un riecito que traía agua a veces no, y por eso las hambrunas constantes. Por eso desde el padre Abraham hay hambre y tienen que ir buscando a Egipto alimento. ¿Y por qué cuando había hambre en Israel, que antes era Canaán, por qué había alimento en Egipto? Porque el río que baña Egipto es esa maravilla del río Nilo, y el riecito que baña Israel es ese hilo del río Jordán. ¿Se dan cuenta? Entonces los grandes imperios que van a ser amenazas reales sobre Israel se van a desarrollar alrededor de ríos agua dulce, que propicia una agricultura extraordinaria y de hecho una ganadería impecable, ¿no? Y permite crecimiento de ciudades, concentraciones grandes de población, y eso es real poder. ¿Se dan cuenta? Quería hacer la mención porque leemos nombres y por ahí nos mareamos, pero no. Entonces por eso dice en la segunda parte del segundo párrafo, por ejemplo, dice, es Egipto el que sube como el Nilo, cuyas aguas se encrespan como los ríos, por decir, ¿no? Entonces, la importancia de los ríos en aquella época, bueno, hasta ahora es, pero mucho más, muchísimo más. Son sociedades netamente agrícolas y ganaderas. ¿No? Eso nos queda claro, ¿no? Yo recuerdo que les pasé hace ya varios meses unos enlaces de documentales sobre el río Éufrates y sobre el río Nilo. Como digo, cada uno, primero Babilonia y el segundo en Egipto. Pero es impresionante ver las imágenes. Eh, un detalle interesante, el Nilo corre, si vemos el mapa como plano, el río Nilo corre de abajo para arriba, de sur a norte.
Y si vemos el río Éufrates va de norte a sur. Va de norte a sur y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces, pero son dos magníficos ríos. Y eso explica por qué la potencia de Egipto por un lado y de Asiria Babilonia por otro, desde tiempos tan antiguos. Entonces, ¿cuál era la riqueza estratégica de Israel? Su posición en el mapa, porque era el paso obligado de las caravanas, porque Israel tenía como límite a la izquierda el mar Mediterráneo y como límite a la derecha el desierto de Arabá. Entonces, si tú querías pasar de un lado al otro, caballero, pasar por territorio de Israel. Y eso que lo hacía tan apetecido y lo hacía tan disputado por unos y otros. Esa ha sido la suerte para bien y para mal de la tierra de Israel, ¿no? Sobre esto, hermanos, ¿algún comentario? Eso es nada más para recordarles. Pero no sé como si, como siempre me queda la duda, no sé si los aclaro o los confundo más. Manuel Pablo, perdón, el Sí, río Éufrates está en Babilonia. El río Nilo en va en Egipto, Egipto. Y el río Jordán, en Israel. Israel, ¿no? Ya, no Pero tengo ¿qué el te mapa. digo? ¿Qué te digo? Mira, es como decir, escribe río en letra en tu computadora, letra tamaño 24 y en mayúsculas y negrita, ¿ya? Ya, Ese para hablar del río Éufrates y del río Nilo. Pero cuando escribe Jordán, escribe en minúsculas y con letra 8. Y ya, si puedes, o sea, nada que ver. nada La, que ver. Claro. el volumen de agua que mueve y la extensión que cubre cada uno de los ríos Éufrates y Nilo es impresionante. En cambio, el río Jordán es un hilito al costado de Ah, esas grandes masas de agua, es un hilito. Tan- Tanto así que incluso llevó a los israelíes actuales que ocupan el territorio de su Israel reconquistada, hoy día los llevó al riego por goteo. Por esa escasez de agua, ¿qué le ibas a decir a los babilonios? Piensa en sistema de riego por goteo, si les sobraba el agua, hasta se claro. inundaban los campos. Es que Más bien estos eran grandotes. Babilonia era lo que los poderoso. babilonios desarrollaron mucho fue canalización. Era Mm, tanta el agua que lo que desarrollaron fue, ya desde tan antiguo, canales de regadío. Y en el río Nilo es diferente, ¿no? El río tiene unas laderas tan amplias que en las épocas de baja, todos esos campos, esas tierras se sembraban. Ellos ya mm, conocían sus estaciones, cosechaban y después crecía el río, la tierra otra vez se fertilizaba, bajaba el río, otra vez sembraban, pero en un río larguísimo, el río más largo del mundo. ah, Entonces, imagínate la riqueza, el origen de la riqueza egipcia y el origen de la riqueza babilonia, ¿no? Y la poquita fortuna económica de la tierra de Israel son los ríos. ah, Un detalle, y me venía a la mente y consideré interesante comentarlo para qué que bueno. lo tengamos Qué siempre presente, porque no, gracias, uno dice que están gracias. hablando nombres, 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 pero no, son importantes detalles a tener siempre presentes. Sí. A ver, vamos a seguir. Manuel Pablo, todo queda mucho más claro con tu explicación, ¿ah? Gracias. Gracias, Guillermo, gracias. Sí, gracias. Siempre vale, yo pienso, ¿no? Porque también yo soy alumno, cuando a uno le repiten, como que se aclara más. La repetición es como un método de enseñanza, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos chicos en la escuela primaria, cómo nos repetían. Y la repetición está, pues. A ver, terminamos de leer esta parte del capítulo 46, este oráculo sobre Egipto.
Pero ese día es para el Señor de los ejércitos un día de venganza, para vengarse de sus adversarios. La espada devora y se sacia, se abreva de su sangre, porque el Señor de los ejércitos tiene un sacrificio en el país del norte, junto al río Éufrates. Sube a Galad, recoge bálsamo, virgen, hija de Egipto. En vano multiplicas los remedios, tu llaga no cicatriza. Las naciones han conocido tu ignominia, la tierra está llena de tus gritos, porque un valiente tropieza contra el otro y caen los dos juntos. Gracias, Graciano. Porque un valiente tropieza contra el otro y caen los dos juntos. Miren ustedes. Seguimos con el capítulo 46. Otra vez dos diapositivas. El rey de Babilonia está llegando. Yo leo. El rey de Babilonia está llegando. Palabra que el Señor dirigió el profeta Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó para atacar al país de Egipto. Anúncienlo en Egipto, proclámenlo en Migdol, háganlo oír en Nof y Tafnis. Digan, de pie, prepárate, porque la espada devora a tu alrededor. ¿Por qué huye a Pis? ¿Porque tu toro no ha resistido? El Señor lo ha atropellado. Tu muchedumbre tropieza y cae, y se dirigen unos a otros. Arriba, volvamos a nuestro pueblo, a nuestra tierra natal, lejos de la espada destructora. Den este nombre al faraón, rey de Egipto. Puro alboroto, pero a destiempo. Juro por mi vida, oráculo del rey, cuyo nombre es Señor de los ejércitos, que alguien vendrá como el Tabor entre las montañas y como el Carmelo sobre el mar. Prepara el equipaje para el destierro. Hija que habitas en Egipto, porque Nof será una devastación incendiada, despoblada. Egipto era una ternera magnífica, un tábano del norte lo acomete. Hasta sus mercenarios en medio de ella eran como ternos cebados, pero ellos también retroceden. Huyen todos juntos, no resisten, porque les llega el día de su ruina, el tiempo en que tendrán que dar cuenta. Gracias, sé. Acá un errorcito mío, ¿no? Eran como terneros cebados, ¿no? Pero perfecto. Se entiende perfectamente y termina diciendo lo que le digo sé muy bien, porque les llega el día de su ruina, el tiempo que tendrán que dar cuenta. Tienen que rendir cuentas, ¿no? Miren cómo le advierte a Egipto. Y continuamos acá con el capítulo, con esta perícopa, perdón. Ok, escuchen, son como una serpiente que silba, porque avanzan con ímpetu. Llegan hasta ella con hachas como si fueran leñadores. Talan su bosque, oráculo del Señor, aunque era impenetrable, porque son más numerosos que langostas y no se les puede contar. Está avergonzada la hija de Egipto y es entregada al pueblo del norte. El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, ha dicho: yo voy a castigar a Amón de No, al faraón y a Egipto, a todos sus dioses y a sus reyes, al faraón y a los que confían en él. Los entregaré en manos de los que atentan contra su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus servidores. Pero después de esto, Egipto será habitada como en los tiempos antiguos, oráculo del Señor. Gracias, sé. ¿Ven cómo sigue entonces el Señor a través de Jeremías? Sigue advirtiendo a Egipto.
está cantándoles la suerte de que van a correr. A ver, seguimos. Jacob, no tengas miedo. Acá no nos confundamos, ¿no? Porque obviamente Jacob, para las alturas de esto, hace muchos siglos que murió, pero se refiere a quién, a Israel. Jacob es Israel, la tierra de Israel, ¿no? Entonces, ¿quién puede leer? Y tú no temas, servidor mío Jacob, no te espantes, Israel, porque yo te salvaré de un país lejano y a tu descendencia del país de su cautiverio. Jacob volverá y vivirá en calma, tranquilo y sin que nadie lo perturbe. Tú no temas, servidor mío Jacob, oráculo del Señor, porque yo estoy contigo. Sí, yo aniquilaré a todas las naciones a donde yo mismo te expulsé, pero a ti no te aniquilaré. Te corregiré con equidad, aunque no te dejaré impune. Bien, Graciano, gracias. Queda claro entonces, ¿no? Cuando se refiere, tú no temas, servidor mío Jacob, ¿no? No es que se refiera específicamente a que está hablando Jacob. Jacob ya murió siglos atrás, y como les decía, pero es un juego literario para referirse al pueblo de Israel, al pueblo de Jacob. Miren acá, el capítulo 47, dedicado a los filisteos. Los filisteos son ese pueblo enemigo de Israel desde siempre. Y miren, en la segunda línea, no, ustedes lo van a leer, pero miren, dice que llegó el profeta Jeremías antes que el faraón derrotara a Gaza. Y uno dice, Gaza. El problema de Israel no es en Gaza, la franja de Gaza, efectivamente, es la tierra más antigua y era tierra filistea. O sea, hasta si queremos forzar la historia, decimos ahorita Israel metiéndole misiles y destrozando Gaza. Lo leyéramos con ojos de la historia, y es Israel dándole con garrote a sus enemigos filisteos, ¿no? Claro, yo no lo justifico de ninguna manera, pero para situarlos en los nombres, ese no es un Gaza que suena igual, pero es otro sitio, no. Es la misma franja de Gaza, hermano. Pegadita al mar Mediterráneo, como está ahora. Y en esa época vivían los filisteos. ¿Quién puede leer? Yo leo. Gracias, Julia. Palabra del Señor concerniente a los filisteos, que llegó al profeta Jeremías antes que el faraón derrotara a Gaza. Así habla el Señor. Miren, las aguas suben desde el norte, se convierten en un torrente desbordado, inundan la tierra y lo que ella contiene, la ciudad y sus habitantes. Gritan los hombres, lanzan gemidos todos los habitantes del país. Al fragor de los casos de sus corceles, al estruendo de sus carros de guerra, al tumulto de sus ruedas, los padres se desentienden de sus hijos porque sus manos desfallecen. Es a causa del día que llega para arrasar a todos los filisteos, para cortar a Tiro y a Sidón todo resto de ayuda, porque el Señor arrasa a los filisteos, el resto de la isla de Caftor. Gaza se rapó la cabeza, Ascalón está perdida, Asdod resta de los anaquitas. ¿Hasta cuándo te harás incisiones? Ah, espada del Señor, ¿hasta cuándo no descansarás? Vuelve a tu vaina,
quédate tranquila y cálmate. ¿Cómo puede descansar cuando el Señor le da una orden? Hacia Ascalón y hacia la costa del mar, hacia allí le ha dado cita. Bien, Julia, muchas gracias. Gracias. Entonces, profecía de Jeremías sobre Gaza, tierra de Filisteo. Vamos al capítulo 48, sobre Moab. Moab, tierra de los moabitas, ¿no? Que tampoco son muy queridos por Israel. A ver, ¿quién puede leer? Esta es un poquito más larga, son 5 diapositivas, pero vamos leyendo de una en una. Para Moab, así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ay de Nebo, porque ha sido devastada. Ha sido tomada Kiriataim. La ciudadela está humillada y deshecha. Ya no existe la gloria de Moab. En Hesbón traman el mal contra ella. Vengan, extirpémosla como nación. También tú, Madmen, serás reducida a silencio. La espada avanza detrás de ti. Oigan el clamor de Joronaim, devastación y desastre total. Moab ha sido destrozado. Se hacen oír los gritos hasta Zoar. Sí, por la cuesta de Lujit la gente sube llorando. Sí, por la pendiente de Joronaim se oye un grito, desastre. Huyan, sálvense quien pueda, como un matorral en el desierto, por haber confiado en tus obras y en tus tesoros. También tú serás capturado. Quemos irá hacia el destierro, con sus sacerdotes y sus príncipes. El devastador ocupará cada ciudad, ni una sola escapará. Perecerá el valle y será arrasada la meseta, como lo ha dicho el Señor. Traigan sal para Moab, porque será completamente destruido. Sus ciudades serán una desolación donde nadie habita. Gracias, anciano. Y una siguiente, seguimos con Moab. ¿Quién puede leer? Maldito el que ejecuta con negligencia el trabajo del Señor. Maldito el que aparta su espada de la sangre. Moab vivió tranquilo desde su juventud. Él reposaba sobre sus heces. No lo trasvasaban de vasija en vasija. No había ido al desierto. Así se conservó su sabor y no se alteró su aroma. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que yo enviaré trasvasadores que lo trasvasarán. Ellos vaciarán sus vasijas y romperán sus tinajas, y Moab se avergonzará de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, en quien confiaba. ¿Cómo pueden decir, somos guerreros, hombres valientes para el combate? El devastador de Moab subió contra él. Lo mejor de sus jóvenes baja el matadero, oráculo del rey cuyo nombre es Señor de los ejércitos. La ruina de Moab es inminente. Se precipita su desgracia. Conduélense por él, todos ustedes, sus vecinos, todos los que conocen su nombre. Digan, ¿cómo se ha quebrado el cetro poderoso, el bastón lleno de gloria? Baja de la gloria, siéntate en el estiércol, hija que habita en Dibón, porque el devastador de Moab ha subido contra ti, ha destruido tus plazas fuertes. Gracias, Graciano. Miren, esa forma de hablar tan dura, ¿no?
Dice, baja de tu gloria, siéntate en el estiércol. ¿Qué cosa puede producir eso? ¿Que lo quieran mucho? Para nada, ¿no? Qué manera tan dura de hablar. Pero es que, como ya hemos dicho repetidamente, ¿de qué manera hablarles que no entienden? A ver, acá continuamos. Profecía sobre Moab. ¿Quién puede leer? ¿Yo puedo seguir leyendo? Bueno, gracias. Párate en el camino al acecho, habitante de Aroer. Pregunta al fugitivo y al prófugo. Dile, ¿qué ha sucedido? Moab está derrotado. Sí, ha sido deshecho. Lancen gritos y alaridos. Anuncien sobre el Arnón. Moab está devastado. Llega un juicio al país de la meseta, a Jolón e Iasá, contra Mefat, contra Dibón, contra Nebo, contra Bet Diblataim, contra Kiriataim, contra Bet Gamul, contra Bet Meón, contra Keriot, contra Bosra y contra todas las ciudades del país de Moab, lejanas y cercanas. Ha sido abatido el poder de Moab y se ha roto su brazo, oráculo del Señor. Embriáguenlo porque ha desafiado al Señor. Que Moab se revuelque en su vómito y se convierta también él en un motivo de risa. ¿Acaso no te reías de Israel? Lo han sorprendido entre ladrones, para que siempre que hables de él sacudas la cabeza. Abandonen las ciudades y habiten en las rocas, habitantes de Moab. Hagan como la paloma que pone su nido en las laderas de un barranco. Hemos oído el orgullo de Moab, el muy orgulloso. Qué altanería, qué orgullo, qué arrogancia, qué altivez en su corazón. Ujú. Y a ver, como haciendo un pequeño alto en la lectura que continúa, pero Moab, ¿les suena? ¿Cuál es el origen de Moab? Los moabitas, ¿se acuerdan? Es un pueblo bien antiguo. ¿Se acuerdan de Abraham en el Antiguo Testamento? Y Abraham tiene un sobrino, Lot. Y bueno, la historia la conocen, pero cuando Lot se acuesta La mujer era con sus hijas, moabita. Sí. se acuesta con las dos hijas que lo emborrachan una noche una y otra noche la otra, las chicas salen embarazadas. Uno de esos vástagos es el origen de los moabitas. Miren desde dónde vienen estos antiguos, ¿no? Los moabitas. A ver, continuamos leyendo la parte cuarta. ¿Tú mismo, Graciano? Sí, yo conozco su petulancia, oráculo del Señor, sus vanas habladurías, sus obras inconsistentes. Por eso gimo a causa de Moab, lanzo gritos por todo Moab, suspiro por la gente de Kir Jareset, lloro por ti como por Láser, viña de Sibma. Tus sarmientos sobrepasaban el mar, llegaban hasta Láser, pero sobre tu cosecha y tu vendimia ha irrumpido un devastador. El gozo y la alegría se han retirado de los vergeles del país de Moab. Yo hice secar el vino de las cubas. El pisador no pisa las uvas. El grito del pisador ya no es grito de vendimia. El clamor de Hezbón llega hasta Elealé. Alzan la voz hasta Lajaz, desde Zoar hasta Joronaim y Eglat Celicia. Porque hasta las aguas de Nimrim son una desolación. Yo haré desaparecer de Moab
oráculo del Señor, al que sube a los lugares altos y quema incienso a sus dioses. Por eso mi corazón lanza un quejido por Moab como una flauta. Mi corazón lanza un quejido como una flauta por la gente de Kir Jareset. Por eso se han perdido las ganancias que habían obtenido, porque están rapadas todas las cabezas y raídas todas las barbas. En todas las manos hay incisiones y todos llevan cilicio. Y a ver, terminamos, Graciano. Esta es la quinta y última del capítulo 48. Sobre los techos de Moab y en sus plazas no hay más que lamentos, porque yo he destrozado a Moab como un vaso que nadie quiere, oráculo del Señor. ¿Cómo ha quedado deshecho? Himan, con qué vergüenza Moab ha vuelto la espalda. Moab se ha convertido en la risa y el espanto de sus vecinos, porque así habla el Señor. Miren, él planea como un águila, extiende sus alas hacia Moab. Las ciudades son tomadas, conquistadas las plazas fuertes. Perdón. El corazón de los valientes de Moab en ese día es como el corazón de una parturienta. Moab ha sido aniquilado como pueblo por haber desafiado al Señor. Pánico, fosa y red sobre ti, habitante de Moab, oráculo del Señor. El que escape del pánico caerá en la fosa. El que suba de la fosa será atrapado en la red. Porque yo atraeré esto sobre Moab, el año en que tengan que dar cuenta. A la sombra de Hesbón se detienen los fugitivos exhaustos, pero sale un fuego de Hesbón y una llama de la ciudad de Sihón. Ella devora las sienes de Moab y el cráneo de los turbulentos. Ay de ti, Moab, ha perecido el pueblo de Quemos, porque tus hijos son llevados prisioneros y tus hijas al cautiverio. Pero yo cambiaré la suerte de Moab en los días futuros, oráculo del Señor. Hasta aquí el juicio de Moab. Gracias, Graciano. Una buena lectura te has mandado. Hasta aquí el juicio de Moab, ¿no? Hemos leído 5 diapositivas y entremos al capítulo 49. Y aquí se va a referir a los amonitas, otro pueblo antiguo. ¿Quién se anima a leer? Sí. Sí, Mary, Mary. Mary, sí. ¿Sigo? Está bien. Sobre los amonitas. Para los amonitas, así habla el Señor. ¿Acaso Israel no tiene hijos? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha heredado Gad y su pueblo se establecido en sus ciudades? ¿Por qué por qué llegan los días? Oráculo del Señor. ¿En qué haré oír a Rabá de los amonitas el grito de guerra? Ella será una colina desolada. Sus ciudades serán incendiadas, e Israel heredará a sus herederos, dice el Señor. Gime, Jezbón, porque Jai ha sido devastada. Lancen gritos, hijas de Rabá. Pónganse un cilicio, lamentense y vayan de aquí para allá por los cercos, porque Milcom va al cautiverio, con sus sacerdotes y sus príncipes. ¿Por qué te glorias de los valles, de tu fértil valle, hija apóstata? Tú que confías en tus tesoros y dices, ¿quién me atacará? Yo hago venir sobre ti el pánico, oráculo de los ejércitos, desde todos tus alrededores. Ustedes serán expulsados, cada uno por su lado, y nadie reunirá a los fugitivos. Después de esto, cambiaré la suerte de los amonitas, oráculo del Señor. Miren, siguen las profecías de Jeremías sobre los pueblos vecinos.
Acá ¿Sigue? tenemos sobre, no, es otra, ¿no? Sobre Edom. Sobre Edom. Y aquí tenemos 2 diapositivas. ¿Quién se anima a leer? Yo leo. Adelante, Julia. Para Edom, así habla el Señor de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Están faltos de consejo los inteligentes o se desgastó su sabiduría? Huyan, vuelvan la espada, escóndanse bajo tierra habitantes de Dedán, porque yo atraigo la ruina sobre Esaú. Es el momento de dar cuenta. Si llegan hasta ti vendimiadores, no dejarán ni un racimo. Si son ladrones nocturnos, arrasarán a su gusto. Si yo mismo desnudé a Esaú, puse al descubierto sus escondites, y no puede ocultarse, su raza y sus hermanos han sido devastados, sus vecinos ya no existen. Deja a tus huérfanos, yo los haré vivir, y que tus viudas confíen en mí, porque así habla el Señor. Los que no estaban condenados a beber la copa, la tuvieron que beber. ¿Y tú, vas a quedar impune? No, no vas a quedar impune, sino que la vas a beber. Si lo juro por mí mismo, oráculo del Señor, Bosra se convertirá en devastación, oprobio, desierto y maldición, y todas sus ciudades serán ruinas eternas. He oído un mensaje de parte del Señor. Un heraldo ha sido enviado a las naciones. Reúnanse al asalto de la ciudad, de pie para el combate, porque yo te hago pequeño entre las naciones, despreciable entre los hombres. Ujú. Bien, Julia, gracias. Qué duro y qué duro todo lo que profetiza Jeremías, ¿no? Y acá tenemos la segunda parte de este perícopa sobre Edom. ¿Quién puede leer? Sí, por favor. Te engañó, Adelante, Cuchilla. sí, gracias. Te engañó tu suficiencia, la soberbia de tu corazón, a ti, que habitas en las hendiduras de la roca, que ocupas la altura de una colina. Aunque leves tu nido como el águila, de allí te precipitaré, oráculo del Señor. Edom se convertirá en una devastación. Todo el que pase junto a ella quedará pasmado y silbará de estupor al ver todas sus plagas, como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas. Dice el Señor, allí no habitará más ningún hombre, no residirá ningún ser humano. Como un león que sube de la espesura del Jordán a una pradera siempre verde, así yo los haré huir de ahí en un instante, y allí estableceré a mi elegido, porque ¿quién es como yo? ¿Quién me citará a juicio? ¿Quién es el pastor que se me opondrá? Por eso, oigan el plan del Señor sobre Edom, sus proyectos sobre los habitantes de Temán. Sí, hasta las ovejas más pequeñas serán arrastradas. Su pradera se asombrará a causa de ellas. Por el estruendo de su caída tiembla la tierra y el eco resuena hasta el mar rojo. Miren, él sube, planea como el águila, despliega sus alas sobre Borra, el corazón de los guerreros de Edom. En aquel día será como el corazón de una parturienta. Gracias, Cuchi. Miren, hermanos, acá sigue la profecía. No sé si a estas alturas debería haber más de una duda en ustedes del tipo de profecía de Jeremías
versus el tipo de profecía de otros profetas, como Ezequiel o Daniel, que nos hacen pensar en el fin de los tiempos. Pero ven diferencia, aquí Jeremías no se manda a profecías del fin de los tiempos, apocalípticas. Acá Jeremías se manda con profecías de corto cumplimiento. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven diferente? Cuchi, adelante. Sí, definitivamente hay diferencia entre las profecías de específicamente de Isaías y de Jeremías. El- Como estamos viendo últimamente, y me llama la atención, va sobre ahora, sobre cada ciudad o poblado, filisteos, moabitas, Edom y otros nombres más que hemos leído. Sí, da un giro porque los habíamos dejado primero en Egipto, y todas las profecías que bueno, todo lo que iba a acontecer. Y de ahí empieza con los filisteos y con otras ciudades. Esos ya me hizo volar mi cabecita. Eh, Sí, ¿Cómo? ¿De claro, qué? pero mira, sí, y lo que tú has comentado está muy bien, pero yo quería hacerlos pensar un poquito más. ¿Hay diferencia? O sea, Jeremías está anunciando tremendos desastres, lo mismo que van a anunciar otros profetas, como parte de Isaías, pero más Ezequiel y Daniel. Pero nosotros a Ezequiel y Daniel y a otros los leemos más orientados al final de los tiempos, ¿no? Y a Jeremías lo leemos más orientado a lo inmediato que va a suceder. Pero si nos fijamos bien, vamos a encontrar bastante similitud. No sé si la ven. ¿Cuál sería la similitud? Y es que, si quieren, lo adelanto y lo conversamos un poquito en la próxima, pero en ambos casos, estos mensajes de tremenda destrucción no quedan allí, sino que siempre terminan en un tono positivo, en un tono de triunfo. Entonces, y ese es el sentido del mensaje profético. Anuncia desgracias, pero también anuncia finalmente el triunfo. Y cuesta trabajo, pero creo que si vuelven a ojear lo que hemos leído de Jeremías hoy, léanlo para la próxima, con calma y van a ver esto. Hay tremendas advertencias de grandes males, pero a la vez terminan en un mensaje positivo, esperanzador. Miren, y veamos un poquito más para terminar este capítulo 49, que es hasta donde vamos a llegar hoy día, ¿no? Sobre Damasco. Para Damasco, Hamat y Arpad están avergonzadas, porque han oído una mala noticia. Su corazón se deshace de ansiedad, no puede calmarse. Damasco desfallece, emprende la huida, la asalta el terror, es presa de la angustia y los dolores como una parturienta. ¿Cómo está abandonada la ciudad gloriosa, la ciudad de la alegría? Por eso sus jóvenes caerán en sus plazas
y todos los hombres de guerra perecerán aquel día. Oráculo del Señor de los ejércitos. Yo prenderé fuego a la fortaleza de Damasco, y él devorará los palacios de Ben-Hadad. Bien, gracias, Graciano. Y miren, sigue, sobre Cadar y los reinos de Hazor. O sea, no se le escapa a nadie, ¿no? Tú mismo, Graciano, puedes continuar leyendo. Sí. Para quedar y los reinos de Hazor derrotados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así habla el Señor. De pie, al asalto de Quedar, devasten a los hijos del oriente. Tomen sus carpas y sus rebaños, sus toldos y sus equipajes. Quítenle sus camellos y griten contra ellos. Terror por todas partes. Huyan, emigren rápidamente, escóndanse bajo la tierra, habitantes de Hazor, oráculo del Señor. Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha tramado un plan contra ustedes, ha urdido contra ustedes un proyecto. De pie, avancen contra una nación despreocupada que se siente segura, oráculo del Señor, que no tiene puertas ni cerrojos y vive apartada. Sus camellos serán el botín y sus muchos rebaños la presa. Yo dispersaré a los cuatro vientos, a los sienes rapadas. De todos lados atraeré su ruina, oráculo del Señor. Hazor será una guarida de chacales, una desolación para siempre. Allí no habitará ningún hombre, no residirá ningún ser humano. Y terminamos el capítulo 49 con este breve texto sobre Elam y los elamitas. Palabra que el Señor dirigió al profeta Jeremías acerca de Elam, al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá. Así habla el Señor de los ejércitos. Yo voy a quebrar el arco de Elam, principio de su fuerza. Haré venir contra Elam cuatro vientos desde los cuatro confines del cielo. Los dispersaré a los cuatro vientos, y no habrá ni una sola nación a donde no lleguen los expulsados de Elam. Aterraré a Elam delante de sus enemigos y delante de los que atentan contra su vida. Atraeré sobre ellos una desgracia, el ardor de mi ira, oráculo del Señor. Y enviaré la espada detrás de ellos hasta haberlos exterminado, porque pondré mi trono en Elam y haré desaparecer de allí al rey y a los príncipes, oráculo del Señor. Pero en los días futuros yo cambiaré la suerte de Elam, oráculo del Señor. Gracias, Graciano. Miren, hermanos, entonces estamos leyendo profecías de Jeremías sobre uno y otro pueblo, además de lo que ya profetizó contra Israel y contra Judá, ya se ha ido con los demás. Pero yo, lo que les decía hace un minuto, los invito a releer esto que hemos visto juntos y buscarle el sentido positivo a la profecía. Por ejemplo, acá, la última línea, pero en los días futuros yo cambiaré la suerte de Elam, oráculo del Señor. ¿No? Busquen eso, porque si no nos podríamos estar haciendo una falsa idea. Es que lo que profetiza Jeremías es desgracia sobre desgracia y nada más, y les adelanto, no. No, tiene un mensaje positivo. Vamos a quedar aquí para el próximo jueves en que debemos terminar el libro de Jeremías. Nos van a faltar el capítulo 50, 51 y 52. O sea, facilito lo terminamos el próximo jueves. Lo que nos va a quedar luego es hay un libro que sigue en la Biblia que es
el libro de Lamentaciones, que es del mismo Jeremías. Y luego hay un libro que es Baruch, que es el secretario de Jeremías. Entonces, valdría la pena hacer un esfuerzo y juntar Jeremías con Lamentaciones y Baruch como un solo gran texto para nuestra comprensión, ¿no? Bueno, aquí quedaríamos, hermanos, hasta el próximo jueves.